Momento de ir al detalle, de entrar al análisis con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, gracias por estar aquí este viernes, final de semana, con toda la máxima tensión informativa y múltiples puntos. Si te parece, podemos empezar mirando a Argentina, sí. Esa inflación de ese país mientras llega esa implementación, ¿no?, de lo que está siendo el plan de Milei y bueno, la valoración, si se necesitan más o no esos perfiles como Milei. ¿Cómo lo estás viendo? Hombre, se necesita urgentemente. O sea, la inflación de Argentina es una absoluta aberración y demuestra el agujero monetario y fiscal que ha heredado el gobierno de Milei. El Banco Central, con más de 10.000 millones de dólares de reservas netas negativas y con un agujero cambiario de prácticamente 3 veces. O sea, entonces lo que tenemos que ser conscientes es de lo que está saliendo es esa herencia absolutamente aberrante del peronismo, y por lo tanto es urgente que se aplique la ley ómnibus. Es urgente, no, lo siguiente, dolarizar, que es la evidencia de una moneda fallida. Entonces eso hay que hacerlo urgentemente. Por lo tanto, obviamente le están intentando poner todo tipo de trabas a Milei, pero lo que se está demostrando y lo que los ciudadanos de Argentina saben es que o se hace lo que dice Milei o Argentina se va a donde está Venezuela. Y esa dolarización que tiene tanta pelea por delante, ¿cómo se está moviendo en estos momentos en medio de todo lo que están siendo las luchas frente a Milei también? A ver, Argentina, la inmensa mayoría de los ciudadanos de Argentina no hacen una sola transacción que sea medianamente grande en pesos. Eso lo tenemos que saber. Por lo tanto, la economía argentina se puede dolarizar y se debe dolarizar urgentemente. La razón por la que el peronismo no quiere que se dolarice es muy sencilla. Es porque regala dinero impreso que no vale nada. Entonces le dice al ciudadano que nosotros vamos a dar una subvención, y la subvención la imprimen y ese valor de la moneda no hace nada más que desplomarse. Por lo tanto, no hay ningún ciudadano argentino que ahorre en pesos, nadie. Entonces, todo eso demuestra que en un país en el que hay más de 10 tipos de cambios, todos falsos, lo que tienen que hacer es reconocer la evidencia de que el peso es una moneda fallida, dolarizar. Los ciudadanos argentinos ahorran en dólares y hacen sus transacciones importantes en dólares, y lo único que hay que hacer es controlar ese gasto público en términos nominales completamente desproporcionado. Hablamos de dolarización, vamos a ir a mirar a Estados Unidos, esta vez porque esta semana el epicentro macro llegaba el martes con ese dato de inflación. Sí. Sorprendía, no llegaba a estar por debajo del 3% que se esperaba y, bueno, daba el azote a las perspectivas de tipos, las bolsas se lo tomaban mal, pero al día siguiente, por cierto, se recuperaban. ¿Cuál es la lectura de esa batalla de la inflación? Bueno, primero, la idea de que se reduce la inflación mirando al cielo y esperando que baje no pasa, ¿no? O sea, las subidas de tipos no son suficientes para bajar la inflación, hay que bajar la cantidad de dinero en el sistema. Eso no ha ocurrido de ninguna manera. Y el gasto público en Estados Unidos no solamente no baja, sino que sube. El déficit de Estados Unidos este año va a ser más de 2 billones de dólares. Por lo tanto, eso es más impresión de dinero, ¿no? Entonces la gente tiene que entender que no se puede reducir la inflación pensando que todo lo demás se va a mantener igual, y por lo tanto el dato de inflación de Estados Unidos lo que ha vuelto a poner encima de la mesa, que lo llevamos diciendo mucho tiempo, es que el mercado tiene unas expectativas completamente injustificadas de bajadas de tipos y unas expectativas completamente optimistas de reducción de la inflación, ¿no? El efecto base deja de funcionar. Y eso, ojo, es que el dato de inflación de Estados Unidos ha sido especialmente malo porque no nos podemos olvidar que en el dato final la parte de energía continúa bajando. Es decir, no es que digas, no es que el precio del petróleo y todo, no. La parte de energía se ha reducido y todos los precios, excepto 3 elementos, han subido, y han subido por encima de lo que es el IPC mensual.
Y mirando a lo que son los datos que sorprenden y los que no sorprenden, también hablamos de, iba a decir de crecimiento, pero no justo lo contrario, porque el Reino Unido ha entrado en recesión técnica, empatando en la fecha con Japón, por cierto, y hoy, por ejemplo, hemos visto cómo, sin embargo, las ventas minoristas parece que le van a arrojar algo de luz a esa economía, también mirando, ¿no?, a lo que va a ser el pivote del Banco de Inglaterra. Ese Reino Unido y ese comportamiento de la economía que sigue golpeada por el Brexit, ¿cuál es el futuro? Bueno, primero, el Reino Unido va muchísimo mejor de lo que se cuenta en los medios de comunicación europeos, ¿no? El paro está en el 3,6%, los salarios están creciendo al 5%, la economía, el Producto Interior Bruto, efectivamente, no está dopado por un aumento masivo del gasto público ni por los fondos Next Generation, que es el caso de España, y por lo tanto, pues efectivamente, aparece, como tú bien has dicho, una recesión técnica que no deja nada más que ser una reducción del Producto Interior Bruto de 2 trimestres. Bien. Pero en la economía del Reino Unido no va peor, ni muchísimo menos que las economías desarrolladas en general. Yo creo que lo que pasa es que no podemos esperar que la economía vaya a crecer si lo que de verdad se hace es intentar controlar la inflación. La inflación ha bajado al 4%. Hay que seguir reduciendo la cantidad de dinero y, por lo tanto, pues eso es normal, absolutamente normal. El caso de Japón, el caso de Reino Unido, el caso de Alemania, etcétera, etcétera, lo que nos está demostrando es el fracaso absoluto de los estímulos, ¿no? Porque, claro, tenemos que ver que todo esto está ocurriendo después de haber inyectado una cantidad absolutamente ridícula de gasto público, de haber disparado la masa monetaria. ¿Y qué es lo que han dejado esos estímulos? Más inflación y menos crecimiento, lo de siempre. Decías que de las informaciones que sí están, las informaciones, Sí. de las economías que están dopadas con esos fondos Next Generation, está la española. De hecho, nuestra inflación está más alta, la de España, que de los países más comparables, y de alguna manera eso está pesando en la inversión. Hombre, vamos a ver, el dato de inflación de España muestra que la propaganda del gobierno era completamente injustificada, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, primero teníamos la inflación más alta de la Unión Europea y de la eurozona, y claro, la inflación es acumulativa, entonces el interanual después bajaba y el gobierno se puso la medallita de que tenía la inflación más baja. Y ahora el interanual sube por el efecto base y nos muestra que en términos acumulativos en realidad no ha pasado nada en la economía española en cuanto a una política mejor a la hora de contener los precios. Hoy han salido informes de la OCU que muestra que la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos españoles ha sido de entre un 10% hasta un 23%. Es que se dice pronto, en los últimos 3 años. Porque fíjate, cuando hablamos del Reino Unido, en ese mismo periodo, en el Reino Unido, la pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos media ha sido del 2%. ¿Sabes? O sea, en España nos estamos empobreciendo lentamente mientras nos cuentan que va todo maravillosamente. La inflación es un problema. ¿Por qué, además? Porque la inflación, el IPC, como muestra la OCU, no deja de ser una medida de una cesta que crea el Instituto Nacional de Estadística y que cambia con cierta regularidad, además. Pero la realidad es que los alimentos se han disparado, los alquileres se han disparado, todo lo que tiene que ver con alojamiento se ha disparado, por lo tanto, la pérdida de poder adquisitivo de las familias es brutal, ¿no? Es que además señalabas, por ejemplo, si hay un gasto que nos gusta, es el de los alimentos, eso de comer cada día nos gusta. Entonces, la lectura del dato de inflación se veía además cómo pesa ahí mucho en esos alimentos que ya están procesados, que necesitan de esa energía que ya no tiene el apoyo que ha tenido hasta ahora. Hombre, es que disfrazar la inflación nunca funciona, ¿no? El gobierno viene y te dice, no, es que hemos bajado la inflación subvencionando los costes energéticos. Bueno, pues en el momento en el que se acaba la subvención se dispara de nuevo y de hecho, y lo más importante, en acumulado, el efecto de esas políticas es cero. Esto es lo más importante para la gente, porque la gente se cree que eso funciona, que los controles de precios funcionan. Si los controles de precios funcionasen en Argentina, no tendrían la inflación más alta del mundo. Entonces, el gran problema de España es que
Aquí se ha intentado llevar a cabo una política que lo que haga es dar un dato agregado muy bueno, ¿no? Y no es muy bueno, claro. Dices, o sea, entre el año 2019 y el año 2023, en España, el consumo ha crecido un 0,1%. 4 años, 0,1%. La inversión ha caído un 5%. Un 5% ha caído la inversión, formación bruta de capital fijo, y el BBV ya ha publicado que hay un gravísimo problema de inseguridad jurídica. Y lo único que ha levantado el Producto Interior Bruto en ese supuesto crecimiento que vende el gobierno es el gasto público, porque las exportaciones han subido un poco, pero las importaciones también. Y la contribución del sector exterior es muy pequeña comparado con la caída de la inversión. Entonces, el problema de la economía española es que doparla es muy fácil. Mantener el gasto público relativamente elevado. El gobierno británico podía haber hecho exactamente lo mismo. Disparas el gasto público, aumentas la deuda el doble que aumenta el Producto Interior Bruto y no tienes recesión, ¿no? Escapa la recesión. Claro, lo que pasa es que le hundes al final la economía a medio plazo, ¿no? Nosotros mirando, de alguna manera, bueno, de hecho, ayer decía Luis de Guindos, ¿no?, que no hay que confiar, no, Hernández de Cos, disculpa, sobre que la resiliencia del mercado laboral, que tampoco hay que tomarla, no hay que considerar que eso es algo eterno, aquí lo sabemos bien, pero hablando del mercado laboral, esos pases de la inactividad de los fijos discontinuos aumenta a 235%. Fíjate, antes de la reforma laboral de Yolanda Díaz, el dato de fijos discontinuos que pasaban a inactivos, es decir, que se convierten en parados y no aparecen en las cifras del paro, era de 8.000 personas solamente, ¿de acuerdo? Bien. El mismo dato del mismo mes después de la reforma laboral es un aumento del 235%. Del 235%. Ya hay más de 700.000 personas que son fijos discontinuos, que están parados, que no están trabajando, que están inactivos y que no aparecen en las cifras del paro. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? El dato es alucinante. Y eso demuestra lo pobre del mercado laboral español. En el año 2019, el paro efectivo, que es las personas que están en el paro oficial, más las que están apuntadas al SEPE, pero que no aparecen en el paro oficial, y que tienen una relación laboral, era de 3.450.000 personas. En el último dato de diciembre de 2023, es de 3.450.000 personas. No ha habido ninguna mejora real del paro efectivo. Lo único que ha pasado es que personas que estaban en paro oficial las han pasado a lo que se llaman demandantes de empleo ocupados. Es decir, literalmente, como si nosotros llamamos pues, a este estudio Hollywood Cañí. Nada, no significa nada, ¿entiendes? Bueno, no sé yo si quedarme con el nombre para el plato, pero venga, me ha gustado lo que acabo de decir. No, hombre, Hollywood Cañí es. Bueno, Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, ha sido un placer una vez más. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio, feliz fin de semana. Muchísimas gracias, igualmente a todos.